durante un recorrido por el campo petrolero Shan en el que operaba la compañía Perenco en Petén. El mandatario Bernardo Arévalo estuvo acompañado por funcionarios de gobierno. En ese marco ofrecieron detalles. Vimos ayer en la visita fue el impacto de 40 años de la actividad que ahí se realizaba. Este modelo terminó el 12 de agosto con el fin legal y transparente del contrato que se tenía con Perenco. Ahora el compromiso del gobierno es proteger la naturaleza y garantizar un modelo de desarrollo sostenible. El mensaje es contundente. Donde antes hubo depredación, hoy hay protección. Donde hubo abandono, hoy hay presencia del Estado. Respecto de señalamientos que se han hecho, el ministro de la Defensa afirmó que no es cierto que hayan áreas invadidas, tampoco que hayan instalaciones fuera de control, pero enfatizó que está resguardado por elementos del ejército. Hoy el ejército está con todas las instalaciones bajo control, como posesión para dar control territorial y asegurar toda la infraestructura estratégica instalada tanto en Campo Shan, las instalaciones del ferry que se encuentran operando en el río San Pedro, como el oleoducto que conduce, que está instalado desde las instalaciones de Campo Shan hasta el puerto Santo Tomás. Bueno, y ahora es el ejército que mantiene el control también en este territorio para poder resguardar y evitar también situaciones ilícitas que puedan afectar la flora y la fauna del lugar. Cuando hablamos de riesgos, Fernando, que se puedan dar principales amenazas, actividades ilícitas, ¿qué es lo que se puede manejar y qué es lo que tienen que ir evitando también las autoridades en ese resguardo ahora del territorio? ¿Cuáles serían las principales amenazas de que podríamos estar hablando? Bueno, lo más importante en el Parque Shan es que si ya está el ejército de Guatemala en control de este polígono, lo más complejo es atender toda su extensión territorial, porque te comento, son aproximadamente 10,000 hectáreas las que conforman este polígono. Está ubicado dentro del área protegida conocida como el Parque Nacional Laguna del Tigre. Y pues obviamente cuando se dio la finalización del contrato que tenía esa concesión Perenco, pues naturalmente el gobierno de Guatemala entra con esta función de proteger este espacio que es tan elemental en el departamento de Petén. Naturalmente, después de todos esos años de trabajo de explotación petrolera, naturalmente iban a toparse con áreas que por supuesto iban a tener deforestación. Naturalmente iba a ser así porque el tema del trabajo de la extracción que se daba ahí en esa área, pues obligaba a tener limpia por lo menos el área de impacto donde estaba ubicado específicamente el pozo. Entonces, hoy que ya entra el gobierno de Guatemala a tener el control sobre el mismo, pues creo que el Ministerio de Defensa lo que tiene que cuidar es tener la suficiente cantidad de elementos en materia de recurso humano que puedan realmente generar las patrullas necesarias en cuanto a vigilar cualquier punto ciego que pudiera dar esa invitación a las personas de saber aquí no hay supervisión, no hay cuidado, entonces por aquí nos podemos meter y hacer de las nuestras agarrando un pedazo de tierra. Así que creo que eso es lo más complejo definitivamente y pues obvio que lo que venga después del cierre en sí de todas las operaciones en el Parque Shan, pues será de conocer cuál es el proyecto que se tenga por parte del gobierno de la República para, pues, qué se va a hacer con esta área. Entonces, hoy, por lo menos, el tema más importante es el resguardo de esta importante área territorial y que el ejército tenga la capacidad en función de la cantidad de personas para poder resguardar todo este polígono que, como te digo, es bastante grande. Lo vemos desde afuera, obviamente, no entendemos muy bien el habitar en este territorio,
Pero pensándolo y poniéndonos en el papel de los pobladores, por ejemplo, Sí. la llegada del ejército con este control que han establecido para el resguardo, como ya muy bien lo hemos explicado, ¿crees que puede dar una tranquilidad o puede generar hasta cierto punto algún grado de tensión entre la población por la llegada del ejército y los cambios que obviamente se están realizando con la finalización también de la petrolera? ¿Cómo se podría medir aquí la situación con los pobladores adentrándonos a este territorio? Bueno, hay que tomar en cuenta, como te decía anteriormente, que está dentro de la reserva natural, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Entonces, ahí en esa área, obviamente, pues no te vas a topar con grupos poblacionales que puedan tener algún tipo de contacto con el ejército en lo que están haciendo sus patrullas y toman el control territorial. Por supuesto, ya las comunidades que estén más cercanas al área en materia de lo paralelo que se encuentre la zona geográfica donde está, por supuesto, el área de explotación petrolera con las personas que puedan habitar en esos espacios, pues naturalmente creo que la comunicación es elemental por parte de las fuerzas castrenses en cuanto a saber explicar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se tiene prohibido. Es un área que realmente no tiene un espacio determinado para que haya gente viviendo, aunque se sabe perfectamente que hay mucha problemática que data de muchos años atrás, de décadas, en cuanto a que hubo siempre intentonas de invasiones a ciertos espacios territoriales que eran parte de este Parque Nacional Laguna del Tigre. Eso ha sido desde siempre. Entonces, creo que la función hoy del cuidado que el Ejecutivo tiene a través del Ministerio de la Defensa, pues va a tener cierta garantía y tranquilidad para entender que el área, mientras se llegan a cerrar todo el espacio de los pozos petroleros, que más o menos son más de 50, 55 pozos, obvio que eso va a tomar un tiempo prudencial. Claro. Está dentro del área una especificación muy puntual de lo que significa el trabajo que se realizó en cada uno de estos pozos. Y tienes también una cantidad muy fuerte de espacios donde hay tuberías conocidas como oleoductos. Hay, por ejemplo, mucha maquinaria todavía que hoy es parte del control que tiene el Estado a través del Ejecutivo de todo esto que allí quedó. Se tiene que solventar, por supuesto, su existencia, qué es lo que se va a hacer con ello, los planes que se tengan hoy por hoy por parte del Gobierno de la República para que este parque realmente de Shan pueda tener, pues dentro de todo, un resultado positivo, no solo para la población local, sino que en función de todo Petén y de todo el Estado de Guatemala y toda la República de Guatemala, pues podamos estar con la serenidad y tranquilidad de que ese proceso se haga de una manera transparente y que por supuesto se devuelva a la naturaleza un área que realmente es bastante grande y que poco a poco se tomará la decisión de qué es lo mejor, si realmente se continúa algún tipo de trabajo en esa área o se hace pues un programa de reforestación para recuperar ese pulmón que naturalmente es elemental en un país como Guatemala. Sabemos que el tema del control y de poder tratar también todo lo relacionado a esta transición, a este proceso que deben realizar las autoridades, ahora le estamos viendo lo que le compete y las acciones que estará implementando y ya está implementando el Ejército de Guatemala, pero también hay otras instituciones que sin duda también se tienen que sumar a estos esfuerzos. ¿Qué papel puede cobrar, por ejemplo, la policía, el CONAP, por ejemplo, en este plan que tiene que ser interinstitucional también de respuesta y de atención? Bueno, mira, es importantísimo el trabajo que se hace a nivel de las instituciones que están involucradas, por supuesto, y el trabajo que cada uno de los ministerios que conforman al Ejecutivo y que tienen una materia específica que ir a trabajar ahí en el Parque Shan, pues deberán darle cumplimiento dentro de lo que establece la normativa jurídica de cada uno de ellos. Naturalmente, hablar de la planta de procesamiento, hay pista de aterrizaje, está el ferry, que es realmente un activo muy importante en esa área y que naturalmente les dan esa prioridad de cuidar, porque de lo contrario, pues sabemos que hay mucha gente que aprovecha cualquier espacio en donde consideren que no hay cuidado, que no hay autoridad que esté permanentemente cuidando los activos, que en este caso pues pasaron a ser parte del Estado, pues obvio que siempre va
existir más de algún listo que quiere pasarse y tomar posesión de lugares que no le corresponden. Entonces, Policía Nacional Civil, por supuesto, dentro de su marco regulatorio que establece nuestra ley, tendrá que hacer las patrullas, los patrullajes naturalmente de cuidado, el sondeo de las áreas para ubicar que no haya ningún tipo de problemática en función de la violación a la norma jurídica. El Ejército, por su lado, con su espacio, que realmente sabemos perfectamente ya cuál es. El CONAP, naturalmente, viendo el esquema de qué sucede con la biodiversidad del lugar, qué puede llegar a suceder con la posible recuperación de las áreas y que naturalmente esto le entrega a los guatemaltecos una porción territorial muy importante que con los años definitivamente sí puede volverse a tener como esa riqueza que toda la vida ha caracterizado al departamento de Petén en cuanto a todo el ambiente natural se refiere. Ahora, todo esto lleva tiempo, todo esto lleva procesos que hay que emparejar con lo que establece la norma jurídica y tienes que tener, por supuesto, gente con alta competencia y alta experiencia en toda esa liquidación de los activos para, naturalmente, que todo pues quede en un orden muy bien establecido, que no haya después algún tipo de problemática, sobre todo con la Contraloría General de Cuentas, porque pues obviamente aquí quienes entran a figurar en ese control administrativo de lo que existe, tienen cuentadancia y naturalmente eso puede repercutirles después en algún mal manejo y que eso les contraiga problemas ya estructurales con la Contraloría, como pues obviamente ese órgano de control que tiene dentro de sus responsabilidades ver que todo se liquide de una manera adecuada, conforme a lo que establece nuestra ley. ¿Y ahora qué va a pasar después de este campo petrolero? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿En qué se va a utilizar este lugar al final? ¿Cuál será el proyecto, el plan que tomará el gobierno para poder aprovechar este espacio? Y algunos indicaban, ¿no? Cuestionaban el por qué ya no iba a continuar este campo petrolero. Son de verdad opiniones diversas las que se tienen al respecto. Incluso ayer lo hablábamos con Max y él lamentaba también el tema de la no continuidad, pero sabemos que son plazos que también se van venciendo y que obviamente van analizándose por parte de las autoridades la continuidad o no. ¿Cuál será el futuro de este espacio? ¿Qué es lo que tú, avisoras, indicabas que es al final un proceso que lleva su tiempo también de poder finalizar en temas administrativos, en temas ya en el campo, en lo que se tiene específicamente para poder entonces luego tomar la decisión que no sabemos si al final a estas autoridades les tocará o serán las siguientes las que le darán el seguimiento correspondiente, ¿no? Bueno, uno de los puntos más importantes que tenemos que saber los guatemaltecos es que dentro de esta área territorial en Petén hay aproximadamente 8 o 9 parques arqueológicos que están allí dentro del resguardo del patrimonio cultural del país. Solo esto te dice realmente la riqueza cultural que se tiene que tener el cuidado y manejo de la misma, porque de lo contrario, la depredación de esos lugares es inmediata. La gente, al ver que pues, no hay una autoridad que esté permanentemente cuidando estos espacios, sabemos perfectamente que no solo nacional, sino que internacional hay personas con una gran capacidad para sacar incluso monolitos, todas las piezas arqueológicas, pedazos que puedan encontrar de algún área que haya estado dentro del recorrido histórico de ese punto geográfico de nuestra Guatemala, como parte de esa cultura maya que realmente es esa riqueza a la cual nosotros gozamos históricamente. Entonces, solo ahí vamos entendiendo hacia dónde puede ir el esquema y el trabajo del Ejecutivo. Por lo menos los primeros 3 a 5 años, el cuidado del área para entender qué es lo que hay, esos parques arqueológicos, qué es lo que contienen y naturalmente hacer, por supuesto, ese reconteo de todo lo que se tiene para que, por supuesto, no exista la depredación de los mismos. Así que, ¿qué más venga? Por supuesto, estaremos pendientes de ver cómo evoluciona y compartirlo con usted, amigo y amiga televidente, con estos análisis. Con esto cerramos, vamos a marcar una pausa y regresamos hablando de un tema de salud que también es relevante. Ya volvemos.